Buenas noches, espero que se encuentren todos muy bien. Hoy vamos a ver derecho concursal, un poco de concursos y quiebras y nada, sé que hay muchos colegas que bueno, les falta esta materia para recibirse, así que bueno, la quiero ver detalladamente, despacio, tranquila, la quiero explicar, así bueno, nada, los puedo ayudar un poco. Y también me ayuda a mí a, a rememorar viejos contenidos. Así que bueno, vamos a empezar, vamos a compartir el Power. Acá está. Creo que es bastante claro, así que bueno, lo primero vamos a ver lo que es el AP, ¿sí? Bueno, comenzamos con una definición. El derecho concursal es la rama del derecho que regula la actividad de los deudores y acreedores en situación de insolvencia. Esta disciplina se desarrolla en el ámbito concursal, es decir, en el contexto de un procedimiento que tiene por objeto asegurar una solución justa a los acreedores. Créditos y crisis en las empresas. El crédito en la economía moderna, el comercio y el tráfico mercantil es esencial para la realización de operaciones en mayor escala, a diferencia de aquellas que pueden llevarse a cabo con el capital propio, generando el aumento de volumen de negocios y expandiendo la actividad económica individual y colectiva. En el ámbito civil, las obligaciones mayormente se relacionan con intereses individuales del deudor y del acreedor. En el tráfico comercial es más complejo, ya que las obligaciones se encuentran interrelacionadas con el sistema de operación económica general, donde existen obligaciones entre terceros y tercerizadas, ¿no? Hay acreedores de los acreedores, por ejemplo. Ahora vamos a hablar del tráfico mercantil. El tráfico mercantil es una especie de red a través de la cual se interconectan mutuamente los operadores económicos dentro del mercado. El incumplimiento de las obligaciones en tiempo y forma vulneran el principio de identidad en el pago y por parte de los deudores genera un impacto negativo en el patrimonio del acreedor y a través de este, ¿sí? Por eso decimos que hay acreedores y acreedores de los acreedores, ¿sí? Y un impacto negativo a los acreedores de los acreedores, reiteramos, generando una sucesión ininterrumpida de deudores y acreedores. Esto genera ante los incumplimientos el fenómeno conocido como ruptura de la cadena de pagos, colapsando el sistema económico. ¿Qué es el crédito? Bueno, el crédito permite la realización de operaciones en mayor escala que aquellas llevadas a cabo con capital propio, como dijimos en la primera filmina. Es un elemento esencial del tráfico mercantil, el comercio y la economía moderna. El crédito genera un aumento en el volumen de los negocios y la expansión de la actividad económica individual y colectiva, como dijimos antes. El principio rector y motor de la actividad económica es que las obligaciones deben ser cumplidas en el tiempo, forma, especie y circunstancia en la cual fueron establecidas. Es lo que se conoce como principio de identidad de pago. Los principios del derecho de obligaciones tienen protección y tutela de la ley, ¿sí? Ahora vamos a hablar de las acciones en los procesos individuales. ¿Qué pasa? Porque tenemos procesos individuales y colectivos. Los acreedores cuentan con las acciones del Código Civil y Comercial y las leyes procesales locales, códigos de procedimientos para poder llevar adelante los reclamos correspondientes, atacando los bienes que conforman el patrimonio del deudor. El Código Civil y Comercial de la Nación señala que los bienes presentes y futuros del deudor constituyen la garantía común de sus acreedores. O sea, el deudor tiene que responder sobre sus obligaciones y, o sea, todos sus bienes presentes y futuros son garantía para esos acreedores que están esperando cobrar, ¿sí?
El acreedor puede exigir la venta judicial de los bienes del deudor para satisfacer su crédito. También todos los acreedores pueden ejecutar estos bienes en posición igualitaria, excepto causa legal de preferencia, ¿sí? Esto sucede en las acciones de los procesos individuales, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con los procesos colectivos? En aquellos casos en los que el deudor presenta un estado de impotencia patrimonial, la ley prevé un proceso particular que involucra todo su patrimonio, todos sus acreedores, y este proceso es de carácter colectivo. Se conoce como juicio concursal, procedimiento concursal o proceso colectivo. Tanto el proceso de concurso preventivo como el procedimiento de quiebra abierto a instancias de un acreedor o del propio deudor importan una acción colectiva y un estado generalizado de insolvencia del deudor o estado de cesación de pagos, ¿sí? ¿Qué pasa con las leyes concursales? Ante una situación de activos escasos para hacer frente al universo de obligaciones del deudor, la soportación forzosa de la pérdida se imputará en forma relativa según el régimen que la ley de quiebras o la ley de concursos de que se trate disponga. Las leyes concursales establecen mecanismos y regulaciones tendientes a recomponer la actividad productiva del deudor sobre la base de la reestructuración de su pasivo o la liquidación forzosa de su activo a efectos de poder distribuir su producido entre los acreedores según sus derechos, preferencias y los alcances de sus créditos de modo razonable, ordenado y equitativo. La finalidad de los regímenes concursales es la recomposición y reestructuración de los pasivos generados por el deudor en el tiempo anterior respecto de sus acreedores, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar de los tipos de procesos concursales en Argentina, ¿sí? Bueno, respecto de los tratamientos de insolvencia, en la ley 24.522, que es de concursos y quiebras, existe el proceso concursal de naturaleza colectiva que puede ser de carácter preventivo o liquidatorio y se presenta bajo tres modalidades básicas o tipos concursales. Tenemos el acuerdo preventivo, eh, el concurso preventivo, la quiebra directa, ¿sí? Esos son los tres que tenemos acá en Argentina. Algo pasó en el Power, pero bueno. Ahora, lo que tenemos que preguntarles, ¿cuáles son los elementos objetivos que habilitan al acceso a herramientas concursales? Bueno, en primer lugar tenemos las dificultades económicas de carácter general, las dificultades financieras de carácter general y el estado de cesación de pagos. A, B y C habilitan a que los sujetos concursales puedan acceder a la utilización del APE, que es un acuerdo preventivo extrajudicial. El estado de cesación de pagos habilita para acceder al proceso preventivo judicial o declaración en quiebra por pedido del deudor o de un acreedor. Dificultades económicas son aquellas vinculadas al cuadro de resultados de la actividad de un sujeto o empresa, ganancias y pérdidas. Puede suceder que la persona tenga una caja holgada, pero esté ingresando en la zona de insolvencia, y esto se puede detectar en el cuadro de activos y pasivos de la empresa, generando efectos en el estado patrimonial de la misma. Las dificultades financieras se relacionan con la disponibilidad de caja. Todos los medios disponibles de pago intervienen en el flujo recaudable y los egresos, gastos e inversiones en su faz dinámica. Las dificultades financieras están relacionadas con una desacertada e inadecuada distribución de activos y pasivos en relación con el pago de vencimiento de las obligaciones o el régimen temporal de financiamiento. Adquieren relevancia cuando son generales y afectan el funcionamiento de la empresa comercial. ¿Qué pasa con la cesación de pagos? Alude al estado patrimonial de la empresa. Es una situación más compleja y grave, ya que sin disponibilidad de crédito es impotente para atender las obligaciones exigibles.
No es una dificultad temporaria, transitoria o meramente circunstancial, ni del cumplimiento causado por omisión. Se debe determinar si existe un trasfondo generalizado de incumplimiento o de cumplimiento de las obligaciones del deudor a través de la utilización de sus medios regulares de pago. Bueno, vamos a hablar del concurso preventivo, ¿sí? Ahora les vamos a explicar a cada uno, que son tres. Es un régimen voluntario en beneficio del deudor que se encuentra en estado de cesación de pagos, no puede pagar, que le permite, mediante un desapoderamiento atenuado, continuar al frente de la administración de su patrimonio y su actividad habitual. Esto se realiza bajo la vigilancia de un síndico. Es atenuado. ¿Qué quiere decir? Que él sigue administrando su patrimonio, pero se realiza bajo la vigilancia de un síndico y un comité de control para que en un plazo determinado llegara a un acuerdo con sus acreedores, a los que les debe, ¿no? Y revertir la situación de crisis por la que atraviesan. ¿Qué puede suceder? Se puede homologar el acuerdo y que las obligaciones anteriores a la presentación del concurso queden novadas, ¿sí? Se puede declararlo en quiebra o se puede abrir un procedimiento especial de salvataje de la empresa en ciertos y determinados casos, que después los vamos a ver. Bueno, ese fue el concurso preventivo, ¿no? ¿Qué pasa? Hay un desapoderamiento atenuado, pero, o sea, todavía tiene algo de la administración, pero tiene un síndico y tiene controles, ¿no? Para ver qué sucede con la situación patrimonial de la empresa. En la quiebra directa, ¿qué pasa? En este caso, el deudor que está en cesación de pagos, a pedido de un acreedor o su propia decisión, pierde por orden judicial la administración de su patrimonio y cesa en su actividad empresarial, procediéndose a la liquidación forzosa de la totalidad de sus bienes para que con su producido se paguen todas las deudas. Si el dinero no alcanza en forma parcial y a prorrata, según los derechos, las categorías y los privilegios de que resulten titulares los acreedores, respetando el pars condicio creditorum o igualdad entre los acreedores, ¿sí? Eh, bueno, acá faltó algo, pero bueno, después si el dinero no alcanza en forma parcial y a prorrata, según los derechos, las categorías y los privilegios de que resultan titulares, los acreedores, o sea, se respetan la igualdad entre los acreedores. Hasta ahí dejamos. Esto es la quiebra directa, pero también tenemos la quiebra indirecta. Si el deudor fracasa bajo el régimen del concurso preventivo porque no obtuvo un acuerdo satisfactorio con los acreedores, salvo que haya abierto un procedimiento de salvataje o cuando habiéndolo logrado no pudo cumplirlo, el concurso preventivo se transforma en quiebra, ¿sí? O sea, se fracasó con el régimen de concurso preventivo, no se obtuvo un acuerdo satisfactorio con ellos acreedores, y bueno, habiendo logrado no pudo cumplirlo, el concurso preventivo se transforma en quiebra, ¿sí? Quiebras dependientes. Es un supuesto particular donde la quiebra de un sujeto provoca la quiebra de otro o se vincula con la quiebra de otro, importando responsabilidades de este último frente al pasivo del fallido. Son los casos de quiebras dependientes, reflejas o por extensión. Por ejemplo, la quiebra de una sociedad que tenga socios con responsabilidad ilimitada importa la quiebra de dichos socios, ¿sí? Bueno, vamos a ver los tipos concursales básicos, ¿sí? Algo hablamos al principio. Bueno, tenemos el acuerdo preventivo extrajudicial, que es el APE, no presenta subtipos concursales. El concurso preventivo presenta dos en caso de agrupamiento o puede ser el concurso del garante y la quiebra puede ser de entidades financieras, de compañías de seguro, fideicomiso de entidades deportivas, ¿sí? Estos son tipos concursales básicos. Acuérdense que el acuerdo preventivo extrajudicial no presenta subtipos. De estos institutos, el APE y el concurso preventivo tienen naturaleza conservatoria del emprendimiento del deudor por la vía de reestructuración de pasivos, o sea, es como que tiene otra oportunidad de salvar y poder pagar esos acreedores, ¿sí?
reestructuración de pasivos o del salvataje a cargo de terceros. En el caso de la quiebra, tiene esencialmente carácter liquidatorio, o sea, se liquida todo el patrimonio del deudor. ¿Mm? Legitimación para instar la apertura de los procesos. En el sistema legal argentino, el concurso preventivo y la quiebra directa son requeribles formalmente por el propio deudor, ¿sí? Al estar vedado a los acreedores, o sea, poder promoverlos. Sin perjuicio de ello, en más del 90% de los casos son los propios acreedores los que motivan la presentación del concurso preventivo del deudor, en razón de haber promovido pedidos de quiebra en su contra, porque no se le paga, que obligarán a dicho deudor a presentarse en concurso preventivo para evitar ser declarado en quiebra. Bueno, los procesos concursales tienen características, ¿sí? Bueno, acá vamos a hablar de cuatro: oficiosidad, universalidad, colectividad e igualdad. Bueno, respecto a la oficiosidad de los procesos concursales, salvo en el APE, el impulso del procedimiento está a cargo del tribunal, ¿sí? El cual actúa de oficio. El tribunal actúa de oficio, salvo en el APE, ¿sí? Aún sin petición de los interesados. Sin perjuicio que bajo el régimen de la Ley 24.522 no existe la posibilidad de que el juez declare abierto de oficio un proceso concursal. Solo puede suceder mediante petición del sujeto legitimado a tal fin. Abierto el proceso, el tribunal actúa de oficio y tiene las más amplias facultades de investigación. El artículo 274 establece en forma expresa que el juez tiene la dirección del proceso. Respecto de la universalidad, los procesos concursales son de carácter universal en la medida que comprometen la totalidad del patrimonio del deudor, salvo las exclusiones establecidas por la ley respecto de bienes determinados. Artículo 1, párrafo 2. El bien, en última instancia perseguido, es el patrimonio del deudor en cuanto a su universalidad jurídica y prenda común de los acreedores. En este proceso global se entrecruzan el interés del deudor contrapuesto al de la generalidad, al de cada uno de los acreedores y el de estos respecto de los coacreedores. El concurso preventivo produce efectos sobre la totalidad del patrimonio del deudor. Tenemos universalidad objetiva, donde los efectos del concurso se extienden a todo el patrimonio del deudor, y la universalidad subjetiva, donde cualquier proceso concursal tiende a la satisfacción de cada uno de los acreedores. Es una condición natural del procedimiento subjetivo. La universalidad también se encuentra vinculada a la eficacia en relación a los actos cumplidos por el deudor. Bueno, colectividad. Los procesos concursales falenciales son procedimientos colectivos, o sea, que se desarrollan en beneficio de la totalidad de los acreedores. Esto lo podemos ver en el artículo 33 de la Ley 24.522. Todos son llamados a participar en el proceso. En el procedimiento falencial se encuentra comprometido el orden público y la comunidad toda. Si bien es necesaria la pluralidad de acreedores, en un proceso concursal se tiene que demostrar prima facie la existencia de deudas para que el juez pueda verificar la imposibilidad de hacer frente a las mismas. La existencia de un proceso colectivo no inhibe la posibilidad de recurrir al proceso colectivo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay un solo acreedor? Bueno, si bien no es necesaria la pluralidad de acreedores, lo cierto es que en un proceso concursal se debe demostrar prima facie la existencia de deudas para que el juez pueda verificar la imposibilidad de hacer frente a las mismas. Sin perjuicio de ello, la existencia de un solo acreedor no inhibe la posibilidad de recurrir al proceso colectivo. Ahora vamos a hablar de la igualdad. El principio pars conditio creditorum tiende a asegurar a todos los acreedores un trato igualitario, de modo que ninguno obtenga ventaja o quede excluido. Se suspenden los intereses y todos deben someterse al reconocimiento de su crédito. El principio de igualdad entre los acreedores está basado en la justa distribución de los bienes. Vamos a hablar de los acreedores del concurso. En un concurso existen tipos de acreedores. Tenemos los acreedores quirografarios o comunes, que son los llamados a soportar las pérdidas en proporción a sus respectivos créditos. Y los acreedores privilegiados,
Los privilegios pueden ser generales, que permiten un cobro preferente por parte de sus titulares respecto del producido de los bienes liquidados del deudor, y especiales, que tienen preferencia para la percepción de su crédito sobre el producido de los bienes. Los créditos sin privilegios son los denominados quiografarios o comunes, ¿sí? Ahora vamos a hablar del desapoderamiento. Tanto en el concurso preventivo como en la quiebra, el deudor en distinto grado se encuentra afectado por el fenómeno del desapoderamiento, es decir, que a pesar de que continúa siendo el propietario de sus bienes, su poder de disposición se encuentra restringido o limitado. En el limitado queda bajo la vigilancia del síndico, como dijimos antes, y se le prohíbe realizar un sinnúmero de actos, así como otros se le permiten bajo una expresa autorización judicial. En la quiebra queda privado de todo poder. En la quiebra directamente es de todo poder sobre sus bienes, excepto los que la ley enumera en forma expresa. Vamos a hablar del estado de cesación de pagos. La ley 24.522 mantiene el tradicional requisito de la existencia de cesación de pagos como presupuesto objetivo para la apertura de los procesos concursales, del concurso preventivo y de la quiebra. En el APE, el régimen es más flexible. Vamos a hablar del concepto. Es el estado del patrimonio que sin disponibilidad de crédito se revela impotente para atender las obligaciones exigibles con los medios originados en la actividad normal del deudor. Es una situación de impotencia patrimonial. Esto consiste en la imposibilidad de no poder hacer frente a las obligaciones. El incumplimiento es un hecho y la cesación de pago un estado, y revela una situación económica. Se valora el estado económico y financiero, bienes del activo y vencimiento de las deudas del pasivo. Bueno, respecto de la cesación de pagos tenemos varias teorías. Tenemos la materialista, que es la cesación de pagos como equivalente al incumplimiento, o sea, eso equivale al incumplimiento de obligaciones, ¿sí? Tenemos la intermedia. La cesación de pago es un estado patrimonial de impotencia para hacer frente a las obligaciones exigibles, pero que solo puede manifestarse a través del incumplimiento. Y después tenemos la teoría amplia, que es un estado patrimonial generalizado, permanente, que refleja la imposibilidad de pagar obligaciones exigibles y que puede ser exteriorizado por actos o hechos cuya enunciación no puede ser taxativa. Bueno, en este video vamos a hablar del APE, ¿sí? El APE es un acuerdo preventivo extrajudicial. ¿Por qué vamos a hablar del APE? Porque es extrajudicial, ¿sí? Es un acuerdo privado que libremente un deudor en dificultades económicas o financieras de carácter general o en estado de cesación de pago realiza con sus acreedores quirografarios para superar la crisis que atraviesa. Si el acuerdo se homologa ante el tribunal concursal, adquiere efectos de un acuerdo preventivo judicial homologado, imponiéndose forzosamente a todos los acreedores quirografarios de causa o título anterior a dicho acuerdo, hayan o no participado de él, novando la totalidad de las obligaciones. ¿Cuál es el objeto del APE, el Acuerdo Preventivo Extrajudicial? Bueno, este acuerdo se centra en un programa de autocomposición y pasiva, establecido por el deudor y una comunidad significativa de sus acreedores, quienes articulan una relevante negociación extrajudicial tendiente a agilizar la reorganización económica y financiera de la actividad del deudor, y que incluso puede proceder cuando el deudor no ha caído aún en estado de cesación de pagos, ¿sí? La estructura legal del instituto supone la suficiencia, claridad y transparencia de la información que brinda el deudor. Esta debe ser objetiva y verídica a fin de que permita obtener un adecuado conocimiento de los negocios, ¿sí? Sobre el acuerdo homologado, los actos concluidos entre el deudor en dificultades y una colectividad significativa de acreedores, luego de homologados, no pueden ser declarados ineficaces en una quiebra posterior del deudor, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar sobre el acceso al APE. Para acceder a este régimen de acuerdo extrajudicial, no resulta estrictamente necesario que el deudor se encuentre en cesación de pagos. Resulta suficiente que se encuentre en dificultades económicas o financieras de carácter general. Puede celebrar un acuerdo con sus acreedores y someterlo a homologación judicial. Esto lo podemos ver
en el artículo 69 de la Ley 24.522 de concursos y quiebras. Ahora vamos a hablar de los registros contables. ¿Necesita eh, registros contables o una contabilidad organizada? Bueno, no, no es requisito para acceder al régimen legal que el deudor lleve un sistema de registros contables o una contabilidad organizada bajo los parámetros señalados en los artículos 320 y siguientes del Código Civil y Comercial. Sin embargo, si bien no los necesita, cuando el deudor recurre al acuerdo preconcursal con pretensiones homologatorias, debe llevar adecuadas registraciones de su actividad, aun cuando no sean formales, porque de otra manera no puede admitirse la seriedad de las certificaciones por contador público nacional que la ley requiere, ya que solo con base a registraciones contables puede confeccionarse seriamente un listado de acreedores, certificarse que no existen otros y detallar su respaldo contable y documental. La ley exige un estado de activo y pasivo a la fecha del instrumento en el cual se plasma el acuerdo. Esto lo podemos ver eh, expresamente en el artículo 75, inciso 1 de la Ley 24.522. Bueno, ¿quiénes son las partes en ese acuerdo, en el AP? Acuerdo extrajudicial, ¿no? Las partes son el deudor, obviamente, y los acreedores que dieron consentimiento al acuerdo. O sea, por el otro, el artículo 69 de la Ley de Concursos y Quiebras. Si el acuerdo es homologado judicialmente, sus efectos se aplicarán y extenderán a todos los acreedores de causa o título anterior al acuerdo homologado, hayan participado o no en él. Bueno, pero ¿cómo se produce la apertura del proceso, o sea, del APE, del Acuerdo Preventivo Extrajudicial? La ley concursal no prevé un dictado de sentencia de apertura, viste que en algunos sí se necesita la sentencia. La ley concursal no prevé un dictado de sentencia de apertura del APE como en el concurso preventivo, ¿sí? Esto lo podemos ver en el artículo 14 de la Ley 24.522. Presentada la petición de homologación del APE por el deudor, el juez debe dictar una resolución que dé cauce al trámite subsiguiente. Esta resolución hace la apertura del proceso. Bueno, ¿cómo son las formas de celebración del acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo son las formas? Bueno, tenemos por instrumento público-privado, firmas certificadas por escribano de las partes y los representantes. Se deben enumerar los libros de comercio y de otra naturaleza que lleve el deudor, con expresión del último folio utilizado a la fecha del instrumento. El monto de capital que representan los acreedores que han firmado el acuerdo y el porcentaje que representan respecto de la totalidad de los acreedores registrados del deudor. Agregar al instrumento los documentos habilitantes para los firmantes o copias autenticadas de ellos, o sea, eso es para la seguridad y transparencia del sistema. La firma de los acreedores no es necesaria el mismo día. Esto lo podemos ver en el artículo 70 de la Ley 24.522, ¿sí? El AP no es un contrato de ejecución instantánea, como se conoce, sino de ejecución continuada, aunque lo primero pueda ocurrir. Después, las representaciones invocadas por los acreedores deben ser certificadas por escribano público. Bueno, las diferencias que existen entre el concurso preventivo y el acuerdo preventivo extrajudicial AP son formales, o sea, tiene que ver con formalidades, y no alteran el resultado de dicho trámite porque en ambos casos se tiende a la constitución y perfeccionamiento de un contrato entre el deudor y la mayoría de sus acreedores. Bueno, ¿qué pasa con el contenido de ese acuerdo, no? Cuando hacemos el acuerdo, ¿qué pasa con el contenido? Bueno, hay libertad de contenido y resulta vinculante interpartes. O sea, aun cuando no obtenga la homologación judicial, salvo como convención expresa en contrario, esto lo podemos ver en el artículo 7 de la Ley 24.522. Las partes tienen libertad de configuración, por lo que ellas pueden fijar las prestaciones y las modalidades que consideren pertinentes. Tienen carácter obligatorio, aun sin homologación judicial. Hay libertad de contenido del acuerdo y el acuerdo es vinculante interparte sin homologación judicial. Ahí hicimos un resumen. Bueno, ¿cuáles son las propuestas que puede hacer el deudor a sus acreedores en este acuerdo, ¿no? En el acuerdo preventivo extrajudicial? Bueno, ¿qué puede hacer? Puede hacer una refinanciación mediante la reprogramación de los montos o de los créditos comprendidos, o sea, puede reprogramarlos,
Puede haber acuerdos de devolución, o sea, un plan de empresa para salvarla, para cumplir con sus obligaciones, ¿no? Acuerdos de liquidación para evitar la liquidación judicial y así pactar formas de realización ordenada de los bienes y posterior reparto de lo producido entre los acreedores. El artículo 71 de la Ley de de Concursos y Quiebras faculta al deudor a acordar con sus acreedores propuestas, o sea, le puede proponer formas de pago, ¿no? Diferenciadas según la naturaleza de la relación crediticia, que los une, incluida la facultad de categorizarlos y agruparlos. Bueno, ¿qué es lo que debe presentar el deudor para que el juez le homologue un acuerdo preventivo extrajudicial? Bueno, debe presentar ante el juez. Esto lo encontramos en el artículo 72 de la ley, ¿no? Tienen que presentar el estado de activo y pasivo actualizado a la fecha del instrumento con indicación precisa de las normas seguidas para su evaluación. Tiene que presentar un listado de acreedores con mención de domicilios, montos de los créditos, causas, vencimientos, codeudores, fiadores o terceros obligados y responsables. La certificación del contador debe expresar que no existen otros acreedores registrados y detallar el respaldo contable y documental de su afirmación. Tiene que presentar un listado de juicios o de procedimientos administrativos en trámites o con condena no cumplida, precisando su radicación. Enumerar los libros de comercio de forma precisa y las de otra naturaleza que lleve el deudor, con expresión del último folio utilizado a la fecha del instrumento. El monto del capital que representan acreedores que han firmado el acuerdo y el porcentaje que representan respecto de la totalidad de los acreedores registrados del deudor. Bueno, estas exigencias que impone la ley al deudor para la homologación del APE son claras, y la exigencia de certificación de la documentación por contador público colabora con la seriedad y la certeza de la presentación, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con a ver, ¿qué es lo que yo necesito para que el acuerdo, para el acuerdo, ¿no? El acuerdo debe ser aprobado por la mayoría absoluta de los acreedores, que representen las 2/3 partes del pasivo criografario total, excluyéndose el cómputo a los acreedores comprendido en las previsiones del artículo 45 y el artículo 73. O sea, se necesita mayoría absoluta de los acreedores, ¿sí? Para que el acuerdo sea aprobado. Bueno, ¿quiénes son los acreedores excluidos? O sea, ¿quiénes no pueden participar de este acuerdo? Artículo 75, infine, de la Ley de Concursos y Quiebras. Bueno, en primer lugar tenemos al cónyuge del deudor, no puede ser acreedor. Los parientes del deudor dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o adoptivos y sucesionarios dentro del año anterior a la presentación. En el caso de las sociedades, los socios, administradores y acreedores que se encuentran respecto de ellos en la situación descrita anteriormente, y esta prohibición no se aplica a los acreedores que sean accionistas de la sociedad que tramita su APE, salvo que se trate de sus controlantes que tienen incompatibilidad para votar. Bueno, a ver, ¿cómo se realiza la publicidad de la presentación del acuerdo? ¿Cómo se realiza? Bueno, la presentación del acuerdo para su homologación debe ser hecha por edictos que se publican por 5 días en el diario de publicaciones legales de la jurisdicción del tribunal y un diario de gran circulación del lugar, dependiendo de la jurisdicción de los establecimientos del deudor. O sea, depende de dónde tenga los establecimientos, el diario de publicaciones legales y el diario de gran circulación, ¿sí? El régimen de publicidad edital es similar al correspondiente al APE, pero la norma no reproduce los plazos en los cuales el deudor deberá acreditar que ha hecho efectiva las publicaciones. Tampoco la previsión legal determina el contenido del edicto. Pero ¿qué sería lo razonable que tengan esos edictos? ¿Qué deben presentar? Bueno, los datos de identificación del deudor y de los socios ilimitadamente responsables, los del juicio y su radicación, la intimación a los acreedores para que formulen las oposiciones, o sea, que se oponen al acuerdo y que estimen pertinentes en los términos y plazos que foja el artículo 74 de la Ley de Concursos y Quiebras. Bueno, ¿quiénes pueden oponerse al acuerdo preventivo, al APE? Podrán oponerse al acuerdo los acreedores denunciados por el deudor,
aquellos que demuestren sumariamente haber sido omitivos en el listado previsto, esto lo vemos en el artículo 72, inciso 2, estas oposiciones deben presentarse dentro de los 10 días posteriores a la última publicación de dicto y podrá fundarse en omisiones o exageraciones del activo o pasivo o la inexistencia de la mayoría exigida por el... O sea, si no está la mayoría, o sea, se puede proponer la oposición, ¿sí? Si no está la mayoría exigida por la ley, ¿no? La inexistencia de la mayoría exigida por el artículo 73 y debe ser necesario o es que se abrirá a prueba por 10 días y el juez resolverá dentro de los 10 días posteriores a la finalización del periodo probatorio, artículo 75 de la Ley de Concursos y Quiebras. Bueno, ponele que cumplimos todos los requisitos y queremos homologar el acuerdo. ¿Quién lo homologa? El juez, obvio. Cumplidos los requisitos legales, sin oposiciones, el juez homologará el acuerdo. En dicho caso, los acreedores no pueden expedirse sobre razones de mérito, oportunidad o conveniencia del convenio, ni respecto de la posibilidad efectiva de su cumplimiento. No podrán discutir la existencia del presupuesto objetivo para el acceso al sistema, un deudor en estado de cesación de pagos o con dificultades económicas o financieras de carácter general. Bueno, ahora vamos a hablar del efecto. Bueno, sí, lo homologamos al acuerdo, ok. En los efectos del APE, la ley 25.589, no es la que estábamos hablando, modificó el régimen originario de la ley 24.522 en materia de los efectos del APE, los que ahora se equiparan a los de un acuerdo preventivo judicial, ¿sí? Produce los efectos previstos en el artículo 56 y queda sometido a las previsiones de las secciones tercera, cuarta y quinta del capítulo 5 del título segundo de la ley 24.522. Después lo vamos a ver cuando veamos el acuerdo preventivo. Bueno, ¿qué pasa con la suspensión de las acciones de contenido patrimonial? Cuando el APE reúne todos los requisitos legales, se suspenden todas las acciones de contenido patrimonial contra el deudor, ¿sí? De causa o título anterior al APE, salvo, ¿en qué casos no? Los procesos de expropiación, los procesos que se funden en relaciones de familia, las ejecuciones de garantías reales, los procesos de conocimiento en trámite, los juicios laborales, los procesos en los cuales un deudor sea parte de un liticonsorcio pasivo necesario. ¿Sí? ¿En qué casos no? Bueno, esto es, bueno, en este video explicamos lo que era un APE, espero que quede claro y bueno, en el próximo vamos a hablar del concurso preventivo y la quiebra, ¿sí? Bueno, les mando un beso enorme. Escuchen, en la configuración pueden escucharlo más pausado, si les parece demasiado, así que bueno, nada, espero que les sirva. Les mando un beso enorme y bueno, hasta acá llegamos.